Vladimir, muy buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días, Buenos Lucía. días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en La Razón. Bueno, queremos hablar sobre las elecciones, decíamos, en el Comité Pro Santa Cruz, que están previstas para el 11 de este mes. Se han generado muchas fricciones, Vladimir, acusaciones entre los aspirantes a ocupar algún cargo en esta institución y quienes aún la están dirigiendo, ¿no? ¿Qué es el Comité Pro Santa Cruz? Creo que hay que empezar por ahí, definiendo el Comité Pro Santa Cruz. Es una institución cívica que ha tenido mucha incidencia en la vida de los cruceños y últimamente también, diría yo, en la política en el país. El Comité Pro Santa Cruz es una institución que se creó para responder a demandas regionales de Santa Cruz en los años 50, es decir, tiene una vigencia de más de 70 años ya. Nació para buscar servicios básicos en Santa Cruz, para, en términos globales, terminar con el aislamiento que tuvo Santa Cruz durante buena parte del siglo anterior inclusive, y gestar una inclusión en el Estado boliviano. Estuvo muy ligada inicialmente a las regalías del 11%, que como ustedes saben se estableció en el 38, pero recién hasta la década del 50 se hizo efectiva. Y de ahí para adelante el comité ha tenido mucha interacción en la vida de los ciudadanos, de los cruceños, en diferentes reivindicaciones de carácter político, como la elección de los alcaldes, la propia autonomía, y en diferentes otras etapas de la vida política del país, como pasó en la crisis que se dio el año 2019. Entonces es una institución que sí tiene mucha incidencia sobre la vida de los ciudadanos, pero también al mismo tiempo, durante estos últimos años se ha visto las fuertes contradicciones que hay para un departamento que ya tiene 3.5 millones de personas. A diferencia de hace 70 años, cuando se fundó el Comité Pro Santa Cruz, no había una masiva migración en el departamento. Santa Cruz tan solo tenía medio millón de habitantes, tenía la ciudad solo 50.000 habitantes. Entonces, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y el Comité Pro Santa Cruz, que ha sido una de las instituciones referentes en el último tiempo, hoy con lo que está pasando en el comité, con la elección, deja ver que hay un desfase, ¿no? Que no ha habido el proceso de modernización que probablemente el comité tiene y necesita para acompañar a esta nueva Santa Cruz. Todavía tenemos un comité con resabios de esas instituciones estamentales y que hoy esta elección las ha sacado a flote en las contradicciones entre lo que dice defender y lo que está pasando internamente, y es eso precisamente lo que se está viendo hoy. ¿A quién realmente representa el Comité Pro Santa Cruz? ¿A la Yo sociedad creo, civil? ¿A quiénes representa? yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Generalmente cuando se critica al comité se trata de focalizar en la organización elitista que es, que no hay que desconocerlo, representa en términos de organización a la élite cruceña, corporativa además, que al principio de los años de este siglo, del siglo XXI, hizo algunas reformas, incorporó a sectores populares como gremialistas, como pueblos indígenas, pero eso no se ha visto efectivamente en la toma de decisiones. Hay una incorporación en algunos espacios, como el directorio o la asamblea de la cruceñidad, pero a la hora de tomar las decisiones todavía esos grupos populares de Santa Cruz están muy relativizados, ¿no? Esto desde el punto de vista orgánico de su manejo. Ahora, desde otra perspectiva también creo mucho más amplia, podemos decir que el comité sigue teniendo una gran incidencia en la vida de los cruceños, es una voz aglutinante de causa de los cruceños. Basta ver el tema de los cabildos, cómo la gente acude a sus llamados, entonces representa buena parte de la sociedad cruceña.
aunque hay que decirlo también claramente, no es una institución, como no lo hay en democracia ninguna, que represente a la totalidad de los cruceños. Entonces acá, por una parte, tenemos un comité pro Santa Cruz que tiene representatividad, que tiene incidencia y convocatoria en la sociedad cruceña, pero que cada vez se queda más pequeña en cuanto a representación orgánica en términos de representación plural de lo que significa hoy Santa Cruz. Eh, ¿Qué aspectos políticos se manejan en el Comité Pro Santa Cruz? En términos orgánicos, por lo menos, el comité siempre ha tratado de no ingresar en las cuestiones partidarias, que eso obviamente dividen a todas las sociedades. Como ente aglutinador de la institucionalidad cruceña, porque es una institución de instituciones, el comité ha tratado por lo menos de mantenerse al margen de las cuestiones partidarias. Pero hay un hilo fino, hay que decirlo también con total claridad, hay un hilo muy fino entre lo que es la política que atañe a los partidos políticos y las aspiraciones o reivindicaciones propiamente cívicas. Tampoco es desconocido que muchos de sus líderes, de los líderes cívicos, han terminado en las organizaciones políticas. El propio exgobernador Costa, que fue presidente cívico, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, que más ha gobernado la ciudad, Patsy Fernández, también fue expresidente cívico, o para hablar ahora en términos más recientes, el propio gobernador Camacho también ha sido expresidente cívico. Entonces, es una institución que de alguna manera ha servido de trampolín para generar líderes que han saltado a la política. Sin embargo, en este último tiempo lo que se ha visto es una penetración muy fuerte en el comité de los partidos políticos y particularmente de Creemos. La agrupación del gobernador Camacho, por su propio origen de liderazgo en el civismo, en muchos momentos se ha habido fundido a el comité cívico y eso le ha hecho muchísimo daño. Si bien ha sido una práctica tradicional que los líderes cívicos después pasen a la política, siendo senadores, gobernadores, alcaldes y un sinnúmero de cargos que han ocupado, pero lo que no se había visto es que ya desde la política sigan incidiendo en el civismo. Y esta es una de las tensiones también que se está dando entre los propios grupos corporativos que tienen el control del comité. La candidatura del señor Reinerio, que es vista incluso, diría yo, con simpatía fuera de estos grupos orgánicos del comité, sin duda significa una propia tensión entre los grupos hegemónicos corporativos del propio comité y especialmente de la incidencia de Creemos que todavía quiere tener sobre el comité pro Santa Cruz. Después de los conflictos en Santa Cruz, después de los días de paro, de los dos paros, ¿se ha fortalecido o se ha debilitado el Comité Pro Santa Cruz? La historia del comité es cíclica, ¿no? Ha tenido momentos de gran esplendor, por citar uno de los últimos más convocantes en términos de ideas, de propuestas y de movilización. La autonomía, que culmina creo con la elección del exgobernador Costa el año 2006, fue un momento especialmente importante para el comité. Yo diría desde el 2003, desde la crisis que se da en el país con la asunción del proyecto popular de Evo Morales, la agenda autonómica de Santa Cruz liderada por el comité, son dos momentos políticos importantes que generan tensión además, pero que también producen algunas transformaciones, como la autonomía en el caso del civismo. De ahí hubo un declive que empezó con el tema del caso terrorismo y nuevamente el comité creó que a partir del 21 de febrero del año 2016, del referéndum, hay una causa que abraza en términos democráticos, que la populariza las clases media urbana, joven además de Santa Cruz,
y que culmina el 2019 con la salida de Morales. Ese es un momento importante también para el Comité Pro Santa Cruz, pero de ahí para adelante, sin duda, han habido muchos desaciertos. El año pasado el paro largo, insensible, de los 36 días por el censo, creo que ha sido uno de los grandes errores, que al final la gente tiene respeto por el comité, mayoritariamente en Santa Cruz, me atrevo a decir que sí, pero al mismo tiempo han visto desde su casa con mucho reproche y con frustración que se hayan tomado decisiones para defender reivindicaciones cruceñas a costa de los cruceños y además con un alto costo social en la gente con menos posibilidades económicas. Esto al final ha hecho, por una parte, que no se entienda si el resultado del paro de los 36 días fue bueno o malo, o si esto se pudo evitar en la primera semana de paro, y además un paro excesivamente largo, con un alto costo social, ha hecho que el comité obviamente esté cuestionado hoy por diferentes sectores de la ciudadanía. A 4 días de las elecciones, el sábado 11 son las elecciones, hay un candidato. Es muy previsible lo que va a pasar en el comité, ¿no? Entonces, no hay dónde perderse. No creo que haya, yo que recuerde, excepto una sola vez, he visto que haya una sorpresa inesperada en la elección del comité, con la elección del señor Baca Díez hace unos años. Después siempre los grupos corporativos han tenido, más allá de las tensiones entre ellos, han tenido a última hora algunas veces que reencontrarse en sus propios desencuentros. Hoy es no hay que equivocarse, hoy es una tensión entre esos grupos corporativos, no es un tema de apertura verdadera del comité, y cada vez que hay elección sale esto, ¿no? Lo excesivamente cerrado, la poca democratización en el comité, el elitismo, los resabios de las organizaciones estamentales, y han habido muchas veces promesas de apertura, de modernización, de adaptación a una nueva Santa Cruz que creo es necesario, pero de cara a los próximos 4 días no va a haber aquello. Lo más probable es que el señor Larach sea presidente y esto sea una más de las anécdotas que han sucedido a lo largo de la vida institucional del comité. Sin embargo, considero, con todas las sombras que uno puede señalar al comité, ha sido una institución importante en la vida, el desarrollo de Santa Cruz, sigue teniendo una incidencia hoy social, la voz institucional del comité sigue siendo escuchada por los ciudadanos, tiene obviamente muchas más contradicciones hoy, tiene muchas más impugnaciones de carácter social sobre su funcionamiento, y estará en los nuevos líderes cívicos la posibilidad de modernizar una institución que es importante para Santa Cruz, pero que se ha quedado anacrónico ya para lo que significa hoy la sociedad cruceña. No hay ninguna otra representatividad, ningún otro grupo que esté aflorando en este momento. Yo creo que una de las situaciones con la elección del señor Camacho y la fusión entre el civismo y la política precisamente ha hecho daño a las organizaciones políticas y al surgimiento precisamente de esta. Yo cuestioné mucho por ejemplo, Demócratas, que ha sido el partido más importante que se ha gestado desde Santa Cruz en términos de proyección nacional, haya terminado cediendo ante la emergencia cívica y que un proyecto político se haya derrumbado de esta manera por no entender cuál es el rol de los partidos políticos y del civismo. Hace un momento usted me preguntaba sobre el tema del civismo en la política, y es cierto que hay una línea muy delgada y que algunas veces se ha pasado esa línea, y yo creo que el mayor daño que cuando el civismo se mete en las cuestiones partidarias lo sufren los partidos políticos y la sufre la democracia, y indirectamente es un apoyo para el movimiento al socialismo. Pasó en la última elección subnacional
y ahora no considero acertado que el comité cívico, por ejemplo, pueda estar generando revocatorios, ya sea para un alcalde, para el gobernador o para el presidente. Si bien es un derecho de las organizaciones, pero lo hemos dicho claramente, el comité, o lo dice claramente su estatuto del comité, el comité no se pone en cuestiones partidarias, porque ahí pierde la esencia, o por lo menos los fundamentos de su existencia. Entonces, esta incidencia sobre la democracia, sobre la participación política, sobre los derechos de los ciudadanos, yo creo que tiene que ser reevaluada desde el punto de vista del comité. El comité ha hecho contribuciones muy importantes en términos de democracia, sí. La elección de alcaldes, por ejemplo, es un tema que sin la incidencia del comité probablemente no se haya llegado en la década del 80 como se llegó. El tema de la elección de los gobernadores o de la autonomía también. Pero de ahí ya ir a decir, la oposición tiene que presentar un candidato único. Si no hacen esto, vamos a revocar a tal. Si el alcalde no cumple tal, vamos a presentar un revocatorio. Yo creo que ahí se pasa una línea roja que le hace daño al propio Comité Pro Santa Cruz. Entonces tienen que convertirse en un partido político si quieren accionar partidaria y políticamente. Para eso están los partidos políticos. El rol del comité creo que es otro, y el hecho de que las organizaciones políticas estén débiles no hace que el comité tenga que suplir a esta, sino vamos a tener un comité cada vez menos fortalecido. Muchísimas gracias, Vladimir. Hemos llegado al final. Muy amable por todas esas opiniones y el haber participado en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.